De la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 al 11. Me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis rebustecido a los débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por los montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor, por mi vida, oráculo del Señor Dios. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Qué alegría saludarlos hoy en este día, ya miércoles, como va pasando la semana ligero.
Mire lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel, nos está hablando de los pastores. Y si miramos, podemos ver cómo debe de ser un pastor. ¿Cuál es la función de un pastor? ¿Cómo debe de ser un pastor? Y entonces nos dice que el pastor está llamado a robustecer, está llamado a curar, está llamado a vendar, está llamado a recoger y está llamado a buscar. O sea, el pastor está llamado a robustecer las ovejas, a que las ovejas se alimenten más de Dios, crezcan integralmente como nos lo enseña nuestra amada Iglesia Católica, no solamente en la fe, sino en todo su camino integral, laboral, familiar, en todo su proyecto de vida, a robustecer. Pero si tiene heridas, el pastor está llamado a enseñarle a curar las heridas. El pastor está llamado a ayudarle a sanar ese pasado, ese recuerdo doloroso, esa tristeza que le ha marcado. Pero está también llamado a vendar, a que ayude a perdonar a aquellas personas que lo han herido por alguna manera, que han herido a esta oveja, que han maltratado con palabras, con expresiones, con actos físicos a esta oveja. Está llamado a eso también. Pero nos dice que está llamado también a buscar a aquellas ovejas que están perdidas. Ese es el pastor. Eso es un pastor. Y un pastor no es solamente aquel sacerdote religioso o religiosa que se dedica a pastorearte a ti, a dirigirte a ti que estás ahí en este momento escuchando este video. Un papá también es un pastor. Una mamá también es aquella que Dios ha puesto a pastorear a sus hijos. Y entonces tiene que hacer una buena función de madre, una buena función de padre, un líder espiritual, un consejero espiritual, pero también un líder laico de alguna pequeña comunidad o de alguna comunidad grande. Es un papá para esa comunidad, es un pastor para esa comunidad. Y no se le puede olvidar a qué está llamado a robustecer, a acrecentar esa oveja en la fe, en su camino espiritual, en su camino de vida, integralmente. Porque hay unos que solamente se preocupan por lo espiritual, pero no se preocupan por su vida personal, entonces no crecen nada personalmente. Siguen vistiéndose igual, siguen hablando igual, siguen pensando igual esas ovejas. Y las ovejas han de crecer integralmente. Pero hay otros que no se preocupan por curar las heridas de esas ovejas. Y entonces eso tienen que hacerlo. Eso es importante hacerlo. Y también de allí que estamos llamados, nosotros los que estamos aquí dirigiendo, a los que Dios ha puesto a custodiar el rebaño de Dios, a curar las heridas, a que se perdonen los roces entre esposos, entre hermanos, entre hijos, entre cuñados, a curar las heridas. Pero lo más importante, a que acerques a Dios con ternura y bondad a aquellas personas que están alejadas. Y lo segundo que nos dice la liturgia en el día de hoy es que nosotros siempre intentamos buscar justicia, intentamos ser justos, intentamos obtener justicia, intentamos que Dios tenga justicia con los demás también. Entonces hacemos las cosas, pero hacemos las cosas que sea igual al otro, a la medida del otro. Y cuando no, entonces yo inmediatamente comienzo a pelear con Dios, porque yo hago más y el otro hace menos. Y todos estamos llamados a servir, y a servir sin medida, nos dice el Papa Francisco. A servir sin esperar nada a cambio, nos dice mucho la Sagrada Escritura. Pero no, tú y yo servimos, y por el tema de la justicia damos un poco. Y cuando siento que el otro que ha dado menos recibe más que yo, entonces voy y me quejo ante Dios. Voy y reprocho ante Dios. Y entonces ya no sirvo igual, ya sirvo igual que el otro, menos. De allí que la invitación también del Evangelio hoy es que sirvamos, y sirvamos sin medida, sin esperar el tema de la justicia, el tema de que el otro tiene que servir igual que yo, parejo que yo, lo mismo que yo, porque eso es lo que nos daña la relación con los otros. Cuando yo hago las cosas es para que el otro me reconozca porque yo hago más,
para que el otro me tenga en cuenta porque yo hago más. No. Cuando yo sirvo sin medida, entonces espero recibir el 100 por 1 de parte de Dios. Cuenta la historia en un libro que se llama La Vaca, de que un hombre quería escalar grandemente. Y entonces ese hombre llevaba muchos años en esa empresa. Y llevando mucho tiempo en esa empresa, entonces nos dice que empezó a haber un ascenso. Y había un muchacho que recién había entrado, y ese muchacho que recién había entrado, después de trabajar bien, lo ascendieron. Y este señor que llevaba mucho tiempo se fue y se quejó ante el presidente y le dijo que por qué, ante el dueño de la empresa, que por qué él había hecho esto. Y entonces lo llamó y le pidió el favor que fuera y comprara unas naranjas a la tienda. Y el señor fue, averiguó y volvió y dijo: no hay naranjas en la tienda. Llamó al otro muchacho y entonces le dijo al muchacho lo mismo. El muchacho se fue y después de un rato el muchacho volvió y dijo: miren, no hay naranjas en la tienda, pero hay peras y papayas. Yo fui a otra que estaba más abajo y en esa que estaba más abajo encontré también naranjas, pero eran más caras. Ya usted me dice cuál le compro. Y entonces este administrador llega y le dice: mira, él da más de lo que yo le pido. Y porque él da más de lo que yo le pido, entonces por eso ascendió. De allí hay que aquel que da más en su camino espiritual recibe más de Dios. De allí hay que aquel que da más en su trabajo recibe más bendiciones de su trabajo. Pero aquel que da poco recibe poco en su vida familiar, poco en su relación con su esposo, poco en su relación con su esposa, porque ni siquiera es capaz de darle más a su esposo o más a su esposa, porque está esperando ser retribuido, y eso no se le va a dar. Entonces mi invitación en este día es a que seas buen pastor, 1, y 2, a que hagas y sirvas sin medida. Dios me lo bendiga a usted en este día, miércoles, día del Señor, y que el Señor y la gracia de Dios siempre me lo acompañe. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de Facebook y YouTube, le des like, nos dejes un comentario y compartas con otro la experiencia del Evangelio para que cambies y transformes otra vida.